Muy buen día, mis queridos estudiantes. Hoy vamos a comenzar con la primera charla de nuestro eje temático número 1, el papel de la ciencia en el nuevo orden mundial. Así que acompáñenme a abordar estos interesantes temas. Nuevo orden mundial. Como marco referencial para entender el papel de la ciencia, vamos a revisar el orden mundial. Para eso es bueno que entendamos qué es el orden mundial. El orden mundial no es más que los acuerdos entre naciones en economía y geopolítica. Haciendo un recuento histórico, ubicándonos finales de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética fueron los dos grandes potencias que dominaron el mundo, ¿sí? Y ellos dos se repartieron el mundo en dos, y por eso muchos autores hablaron de un mundo bipolar. Posteriormente a la caída de la Unión Soviética y por supuesto el derrumbamiento del muro de Berlín, se inicia lo que llaman una época de un mundo unipolar, pues se habló del fin de la historia, la supremacía del mundo capitalista y por supuesto se desarrolló la globalización como proceso social y económico muy importante. Posteriormente encontramos a este proceso mismo de globalización generó el surgimiento de diversos movimientos regionalistas, lo que generó la creación de diversos polos, por eso se llama un mundo multipolar. Estamos hablando de la Comunidad Económica Europea, el eje asiático, el eje arábico, por supuesto el lado americano con Estados Unidos, y se convierten todos los países, ahora conviven y coexisten en una sola unidad buscando beneficios. Ahora hablemos un poquito de la ciencia. ¿Cómo era la ciencia, el ayer de la ciencia? Como pueden ver en las imágenes, está Copérnico, están muchas personas, hombres, que con la experimentación diaria, con vocación, con la idea de la búsqueda de la verdad y una práctica aislada, progresivamente fueron dando las bases de lo que sería hoy en día lo que es la ciencia. Revolucionario, ¿por qué? Porque iban contra corriente. Y eso fue lo que caracterizó la ciencia en sus inicios. Ahora miren lo que es la ciencia hoy en día. Grandes edificaciones, cientos de investigadores, nanotecnología, biotecnología, astrofísica, matemáticas, informática. Todos estos edificios forman, como dice, la cúspide de lo que hoy la ciencia es. Grandes productos culturales. Por otro lado, pudiéramos decir que encontramos también todo el mundo de las farmacéuticas, son también un ejemplo claro de lo que es la ciencia, y el mundo de las empresas tecnológicas, como la IBM, HP, Google, que surgieron con el auge de la tecnología y la informática y la Internet. Esto nos hace pensar que la ciencia hoy en día hay de tres ideas concluyentes que me gustaría compartir con ustedes. Una que es un conocimiento dominante, una gran empresa y un producto cultural. Abordemos la primera, como una forma de conocimiento dominante. Bueno, la ciencia como tal se basa y ha desarrollado un método científico que ha permitido y que ha perfeccionado en cada una de sus disciplinas, permitiéndola meterse y permearse con herramientas y equipos en todos los ámbitos de nuestra sociedad y coexistir de una manera muy sutil con los saberes ancestrales, con el pensamiento religioso, con el día a día. Y eso es lo que se ha convertido la ciencia, en un pensamiento dominante que aborda todos los espacios de nuestra vida, pero fundamentalmente ha abordado uno muy importante, ¿sí? Que es el mundo, yo voy a decir, el mundo empresarial, el mundo del emprendimiento, porque la ciencia y el conocimiento hoy en día están en las comunicaciones, en la salud, en la educación, en la cultura, en el deporte. Y no es una actividad solamente de los estados, es una actividad privada. Hay gente que financia investigación para generar conocimiento, buscar soluciones. Y ese conocimiento y esas soluciones están sentadas ¿en qué? En la tecnología, para buscar una sociedad mejor, solucionar los problemas de la cotidianidad. Aún siguen sin responderse muchas preguntas con respecto a la existencia humana, pero
con lo que se refiere a la existencia diaria, la ciencia ha sido un gran pilar. Ahora, como un producto cultural, primeramente tendríamos que tener presente que la cultura, el concepto de que la cultura es todo lo que el hombre hace. Y si eso es así, entonces todo lo tangible, como los equipos, como las cosas, las imágenes que ven allí, son cultura. O lo intangible, la teoría del Big Bang, es una teoría, ¿ok? Y todo ello forma parte de los productos humanos, ¿sí? Entonces es un producto cultural. La ciencia hoy es un producto cultural y como tal, pues obvio tiene un proceso de cambio y transformación. Y aquí entonces entramos al primer tema, que es lo que vamos a abordar, que es el tema de los paradigmas en la ciencia. Aquí nos vamos a fundamentar un poco en los planteamientos de Thomas Kuhn, que fue uno de los filósofos que en 1950 introdujo este tema a propósito del análisis de la ciencia, porque hasta ese momento la ciencia era como algo intocable. Entonces él plantea que los paradigmas son modelos y patrones o arquetipos de pensamiento aceptado que avala teorías científicas, y esto implica acuerdos de una comunidad científica para decir que tal o cual teoría tiene validez. Eso fue en su momento muy revolucionario porque, como les digo, la ciencia se sentía a sí misma como única y que era absolutamente objetiva y no se podía modificar. Entonces él plantea que la ciencia arrancan, las teorías comienzan como una ciencia normal, establecida, aceptada, pero que empieza a sufrir anomalías puesto que los planteamientos teóricos de alguna corriente no dan respuesta a determinados problemas, y eso empieza a generar, ¿no?, lo que llamaríamos una crisis del modelo, que a su vez posteriormente lleva a una revolución del modelo y finalmente a un nuevo paradigma. Y él considera que esto es cíclica, por eso es que la ciencia va a estar constantemente, lo que se considera como conocimiento científico va a estar siempre en constante cambio, porque responde a los intereses de una sociedad. Bueno, esto lo vamos a ir revisando a más a profundidad cuando lean el artículo y lo discutamos en clases. Muy bien. Por otro lado, si esto es así, entonces pudiéramos identificar que en las ciencias hay diversos paradigmas, ¿cierto? Diversos paradigmas que los pudiéramos identificar. Entonces tenemos los paradigmas clásicos y los paradigmas emergentes. También Thomas Kuhn habló que los paradigmas no se podían comparar, sin embargo, y que no podían coexistir uno con otro. Sin embargo, hoy en día se habla de que sí, es posible que los pueden coexistir diversos paradigmas. Lo cierto es que los planteamientos de este señor en relación al tema de los paradigmas, a pesar de que fueron en 1950, hoy en día están muy vigentes y verdaderamente nos permiten entender el papel de la ciencia en la sociedad. Ahora bien, miremos un poco entonces los paradigmas. ¿Qué paradigmas tenemos? Tenemos el paradigma mecanicista, el paradigma realista, paradigma relativista y pragmatismo. Es interesante que cuando los lean se den cuenta de cómo permearon el planteamiento del conocimiento. Y por otro lado, los emergentes, como la teoría del caos y toda su visión del análisis de la sociedad, la teoría de los fractales y cómo se reproducen a nivel en todas las esferas de la sociedad, se reproducen las formas, incluso en la matemática, en las finanzas. La teoría de los fractales permite entender la repetitividad de los movimientos en la estadística, en los números, ¿sí? También tenemos la teoría de la sincronicidad y de los campos morfogenéticos, y finalmente el de las estructuras disipativas, que tiene que ver con las estructuras sociales y el comportamiento, cuyo creador de esta teoría se ganó un premio Nobel. Bueno, esto los estaremos, mis queridos estudiantes, estos temas estaremos revisándolos en 2 semanas. Luego tenemos el tema de la sociedad en el mundo actual. Este tema lo revisaremos con la importancia de lo que es la sociedad, lo que compartimos, ¿verdad?, como grupo humano, idioma, un modo de producción, cultura, valores. Y si hacemos un recuento histórico, miramos que en las sociedades pasamos de una sociedad agrícola a una sociedad industrial,
Y hoy en día pudiéramos decir que vivimos en una sociedad postindustrial. Y en esta es donde nos vamos a hacer más énfasis, porque vamos a revisar 3 categorías de sociedad que están en el análisis teórico sobre estos temas y pudiéramos ver su pertinencia, que es la sociedad de redes, sociedad de la información y la sociedad del conocimiento, que están muy conectadas con la idea de sociedad, y podríamos mirar si estos modelos de sociedad se reflejan en nuestro contexto regional, nacional. Bueno, mis queridos estudiantes, como pueden ver, estas son las actividades. ¿Qué vamos a hacer la primera semana? Pues analizaremos el concepto de paradigma, como les señalaba anteriormente. En la segunda semana abordaremos el tema de los diversos tipos de sociedad. Deberán realizar un cuadro comparativo y a su vez tendremos un foro abierto para discutir los temas de la sociedad y el conocimiento y los paradigmas. Podremos aclarar dudas, profundizar, por supuesto. Entonces, no me queda otra más, chicos, que invitarles a iniciar esta aventura de conocimiento, y nos encontramos entonces en nuestra aula virtual.